1980, Guerrero. Testimonio describe sombras moviéndose bajo el piso del convento abandonado. Era octubre de 1980 cuando Remedios Castañeda regresó a San Miguel de las Cruces, un pueblo enclavado en la Sierra de Guerrero que no aparecía en ningún mapa oficial. Las lluvias habían arrasado parte del camino de tierra que conectaba la comunidad con Chilapa, dejando el poblado aún más aislado de lo habitual. Remedios había abandonado el lugar 15 años atrás, buscando trabajo en Chilpancingo, pero la muerte de su madre la obligó a regresar para encargarse de la pequeña propiedad familiar. 3 hectáreas de maíz raquítico y una casa de adobe que amenazaba con derrumbarse. El pueblo que encontró no era el mismo que recordaba. La pobreza se había endurecido como el cemento bajo el sol, y en los rostros de los vecinos se leía algo más que hambre. Había un miedo sordo, ancestral, que nadie se atrevía a nombrar. Los dominicos lo habían construido en el siglo XVI para evangelizar a los indígenas de la región, un edificio soberbio con claustro de 3 crujías, bóvedas de cañón corrido y una capilla abierta que en su tiempo congregó a cientos de conversos. Pero en 1801 los frailes lo abandonaron alegando el frío extremo de la sierra, y desde entonces el edificio se había convertido en refugio de murciélagos, víboras y historias que las abuelas contaban en voz baja. Nadie subía ya al convento. Los más viejos recordaban cuando los niños jugaban entre sus ruinas, pero eso había terminado en 1974, cuando un grupo de muchachos bajó gritando que habían escuchado voces debajo del piso de piedra de la iglesia, voces que gemían en un idioma que no era español ni náhuatl. Remedios escuchó la historia completa la noche de su regreso, sentada en la tienda de don Evaristo, el único comercio que quedaba en el pueblo. El anciano, con sus manos temblorosas por el Parkinson, le sirvió un mezcal barato, mientras le contaba lo que todos sabían, pero nadie denunciaba. Los desaparecidos empezaron en el 74, dijo con voz rasposa, mirando hacia la puerta como si alguien pudiera escucharlos. Primero fue el maestro Arnulfo, que andaba organizando a los campesinos para exigir tierras. Vino el ejército una madrugada, se lo llevaron y nunca más supimos de él. Luego fueron los hermanos Solís, luego la hija de Abundio. 12 personas en 6 años. Remedios, 12. La mujer sintió que el mezcal se le congelaba en la garganta. Conocía esas historias, las había leído en los periódicos de la capital. La guerra sucia del gobierno contra las guerrillas del Partido de los Pobres, las desapariciones forzadas, la tortura sistemática. Pero nunca imaginó que su propio pueblo, tan pequeño y olvidado, hubiera sido tocado por esa violencia. Porque desde entonces se empezaron a escuchar los ruidos, golpes debajo del piso del convento, como si alguien quisiera salir, y hay quienes juran haber visto sombras moviéndose ahí dentro, cuando no hay ni una vela encendida. La anciana Felicitas, que cosía en un rincón de la tienda, intervino sin levantar la vista de su labor. Mi nieto Chuy subió hace 2 meses porque se le perdió un chivo por esos rumbos. Cuando regresó, no habló en 3 días. Cuando por fin pudo contarlo, dijo que desde el piso de la iglesia se veían sombras, como manchas negras que se movían debajo de las piedras, como si algo quisiera treparse hacia arriba. Remedios sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento helado de la sierra. Remedios intentaba no pensar en el convento, pero era imposible ignorarlo. Cada vez que levantaba la vista, ahí estaba, recortado contra el cielo como una calavera de piedra. El pueblo entero parecía vivir bajo su sombra, literalmente y metafóricamente.
Las conversaciones se interrumpían cuando alguien mencionaba a los desaparecidos. Las madres apartaban a sus hijos si preguntaban demasiado y había una presencia constante de desconfianza. Cualquiera podía ser una oreja del gobierno. Cualquier pregunta podía significar una visita nocturna de hombres armados. La década de los 70 había dejado heridas profundas en Guerrero, particularmente en las zonas rurales, donde grupos guerrilleros como el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas habían desafiado al gobierno priista. La respuesta del Estado había sido brutal. Desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, pueblos enteros sometidos a vigilancia militar. Pero te voy a decir algo que nadie más te va a decir. En el 75, yo vi camiones militares subiendo al convento de madrugada. 3 veces los vi, en 3 meses distintos. Y cada vez, al día siguiente, alguien del pueblo amanecía desaparecido. Remedios sintió que se le erizaba la piel. ¿Se lo dijiste a alguien? Severiano escupió al suelo. ¿A quién? ¿Al alcalde que es del PRI? ¿A la policía que trabaja para los militares? En este país, mujer, decir la verdad te cuesta la vida. Y entonces lo vio. Una luz tenue, casi imperceptible, moviéndose dentro de las ruinas. No era el parpadeo de una fogata, ni el brillo constante de una lámpara de petróleo. Era algo intermitente, que aparecía y desaparecía, como si alguien caminara con una linterna entre los escombros. Remedios observó durante casi 1 hora, con el corazón golpeándole el pecho, hasta que la luz finalmente se extinguió. Necesitaba saber si los desaparecidos de San Miguel, como tantos otros en Guerrero durante esos años terribles, habían encontrado su tumba en las entrañas de un edificio sagrado que los españoles construyeron para salvar almas y que ahora, quizás, ocultaba los cuerpos de quienes osaron desafiar al poder. El camino estaba cubierto de hierba crecida y piedras sueltas que amenazaban con hacerla tropezar a cada paso. A medio camino se encontró con Trinidad, una mujer de su edad que bajaba con un manojo de hierbas medicinales. ¿A dónde vas, Remedios?, preguntó con genuina preocupación. Al convento, respondió simplemente. Trinidad palideció. No subas, mujer, ese lugar está maldito, o peor aún, está manchado con sangre inocente, que es una maldición peor que cualquier brujería. Remedios la miró a los ojos. Precisamente por eso tengo que subir, porque si no lo hago yo, ¿quién lo hará? ¿Quién va a hablar por los que ya no tienen voz? Trinidad negó con la cabeza, pero no intentó detenerla. Solo le hizo la señal de la cruz y siguió su camino, murmurando oraciones que se perdieron en el viento frío de la mañana. No era solo su estado de ruina ni su ubicación aislada. Había algo en la atmósfera misma del sitio, una pesadez que se sentía en el pecho, como si el aire fuera más denso. El convento de San Jerónimo conservaba partes de su estructura original. Los muros exteriores de cantera gris, tallados por artesanos indígenas del siglo XVI, aún se mantenían en pie, aunque cubiertos de musgo y grietas. La fachada plateresca de la iglesia mostraba relieves desgastados de santos y motivos geométricos. Las 2 torres circulares que flanqueaban la entrada habían perdido sus campanas y sus bóvedas cónicas estaban medio derrumbadas. El claustro conventual, con sus 3 crujías y su deambulatorio de arcos de medio punto, era una red de sombras y escombros. Pero lo que más impresionó a Remedios fue el silencio. Un silencio absoluto, antinatural, donde ni siquiera se escuchaba el canto de los pájaros. Las paredes conservaban restos de inscripciones antiguas, tal vez de los mixtecos que habitaron la región
antes de la llegada de los españoles. En una de las celdas del claustro encontró un petate viejo y latas de sardinas vacías. Alguien había estado viviendo ahí recientemente. Un indigente, un fugitivo, o tal vez un soldado destacado para vigilar el lugar. No fue un sonido exactamente, sino más bien una vibración que subía desde el suelo, como si debajo de esas piedras algo se moviera. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, y entonces lo vio con claridad. En las junturas entre las losas, donde la argamasa antigua se había desmoronado dejando rendijas estrechas, había sombras. Pero no eran las sombras normales que proyecta un objeto cuando le da la luz. Estas sombras se movían por sí mismas, reptando por las grietas como dedos negros que intentaran abrirse paso hacia la superficie. Remedios sintió que las piernas le flaqueaban. Esto no era una alucinación ni una ilusión óptica. Algo había debajo de ese piso, algo real, tangible, que pugnaba por salir. No se detuvo hasta llegar a su casa, donde se encerró y bebió agua directamente del cántaro de barro, derramando la mitad por su blusa. Durante horas, permaneció sentada en el suelo de tierra, tratando de procesar lo que había visto. No se lo había imaginado. Aquellas sombras eran reales, se movían con intención, con desesperación casi. ¿Pero qué eran? ¿Cómo podía explicar algo así sin sonar como una loca? Pensó en las palabras de don Evaristo sobre los desaparecidos, en el testimonio de Severiano sobre los camiones militares, en los golpes que la gente escuchaba debajo del piso. Una idea terrible comenzó a formarse en su mente, una idea tan atroz que la hizo vomitar el agua recién bebida. Si iba a enfrentar esto, necesitaba documentarlo todo, como le había enseñado su patrona en Chilpancingo, una abogada que defendía presos políticos. Escribió la fecha, 18 de octubre de 1980. Luego, con letra temblorosa, comenzó a anotar todo lo que había visto y escuchado desde su regreso. Los nombres de los desaparecidos según don Evaristo: Arnulfo Mendoza, maestro rural; Jacinto y Mauricio Solís, campesinos organizadores; Adelaida Pacheco, enfermera del centro de salud; Nabor Villegas, comerciante que había denunciado abusos del ejército. 12 nombres en total, 12 vidas borradas del mapa entre 1974 y 1980. 12 familias deshechas, viviendo con la incertidumbre más cruel. No saber si sus seres queridos estaban vivos o muertos, si sufrían o habían encontrado paz. Remedios se agachó para quedar a la altura de sus ojos, porque creo que sé dónde están, o al menos dónde estuvieron, y merecen un entierro digno, Severiano. Merecen que alguien diga sus nombres en voz alta. El exprofesor la miró durante largo rato, y en sus ojos enrojecidos, Remedios vio algo que no había visto antes, un destello de la persona que había sido antes de que el miedo y el alcohol lo consumieran. «Está bien», dijo finalmente. «Pero te advierto, algunas de esas familias no van a querer hablar, tienen miedo de que los señalen, de que los desaparezcan también. Mi esposo solo quería que los niños del pueblo tuvieran una escuela decente», dijo con voz quebrada, meciendo a su bebé que lloraba de hambre. «Enseñaba a leer, sí, pero también enseñaba que teníamos derechos, que la tierra debía ser de quien la trabaja. Por eso se lo llevaron una madrugada de enero del 74. Llegaron 10 soldados, lo sacaron a golpes, y cuando mi hijo mayor intentó defenderlo, le rompieron el brazo. Arnulfo gritaba que no había hecho nada malo, que él solo era maestro. Nunca más lo vimos». Esperanza se aferró a la mano de Remedios con fuerza desesperada. «¿De verdad crees que está en el convento? ¿De verdad crees que puedo darle cristiana sepultura? Trabajaban conmigo en la milpa.
Nos alcanzaba apenas para comer una vez al día, pero éramos felices. Luego vino un organizador de la ciudad. Hablaba de reforma agraria, de cooperativas. Mis hijos se entusiasmaron. Empezaron a ir a reuniones en el monte. Yo les decía que tuvieran cuidado, que el gobierno no perdona a los alzados. Pero eran jóvenes, creían que podían cambiar el mundo. Una noche de abril del 75 llegaron hombres encapuchados. No eran soldados uniformados, pero todos sabíamos quiénes eran, paramilitares entrenados por el ejército. Se llevaron a Jacinto y Mauricio amarrados como animales. Yo me arrastré de rodillas, les besé las botas, les supliqué que al menos me dijeran dónde los llevaban. Uno de ellos me pateó en la cara y me dijo: «Tus hijos son comunistas, vieja. Los comunistas no merecen ni nombre». Desde entonces llevo 6 años buscándolos en cada barranca, en cada pozo, en cada rincón de la sierra. 6 años sin dormir, Remedios. 6 años con el alma partida. Margarita Luna, maestra de primaria, fue vista por última vez cuando unos hombres de civil la subieron a una camioneta sin placas frente a la escuela. En total, Remedios documentó 12 casos con fechas, circunstancias y nombres de testigos. Todos los desaparecidos tenían algo en común. Habían desafiado el orden establecido de alguna manera, por pequeña que fuera. Y todos habían sido vistos por última vez entre 1974 y 1976, los años más oscuros de la represión en Guerrero. Luego, con voz clara aunque temblorosa, relató su visita al convento, las sombras moviéndose bajo el piso, la vibración que subía desde las profundidades, la certeza absoluta de que algo o alguien estaba ahí abajo. Hubo murmullos de incredulidad y algunos vecinos se santiguaron, pero nadie se fue. Que levantemos esas losas de cantera y veamos qué hay debajo. Si encuentro los cuerpos de nuestros muertos, podremos denunciarlo. Tengo contactos en Chilpancingo, gente que trabaja con organismos de derechos humanos. No podemos dejar que esto quede impune. Don Evaristo negó con la cabeza, sus manos temblando más que nunca. Nos van a matar a todos, Remedios. En este país, buscar justicia es firmar tu sentencia de muerte. Hubo un silencio pesado, roto solo por el llanto contenido de algunas mujeres. Entonces Refugio, la madre de los hermanos Solís, se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón improvisado. «Yo voy contigo», dijo con voz firme. «Ya me quitaron a mis hijos. ¿Qué más pueden quitarme? Pero no voy a morirme sin saber dónde están, sin poder enterrarlos como es debido». Una por una, las demás familias fueron asintiendo. Al final, 16 personas se comprometieron a subir al convento. Pero también sabía que estaban jugando con fuego, que los poderes que habían torturado y asesinado a sus vecinos no dudarían en hacer lo mismo con quien removiera ese pasado. Pensó en huir, en olvidarse de todo y regresar a Chilpancingo, donde al menos podía fingir que estas cosas no pasaban. Pero luego recordó los ojos de Esperanza, la viuda del maestro, los ojos de Refugio, la madre rota. Recordó las sombras moviéndose bajo el piso de piedra, como manos negras que suplicaban ser encontradas. No podía dar marcha atrás. Las familias de los desaparecidos venían atrás, algunas con rosarios en las manos, otras con fotografías de sus seres queridos colgando del cuello. Don Evaristo, a pesar de su edad y su temblor, también había subido, apoyado en su nieto. «Si vamos a hacer esto», había dicho, «lo haremos todos juntos». El lugar se sentía aún más opresivo con tanta gente, como si las paredes mismas se cerraran sobre ellos. Remedios señaló el centro del piso, donde las losas de cantera mostraban las grietas más pronunciadas. «Ahí», dijo simplemente. Los hombres se miraron entre sí,
Y luego Nabor, el hijo mayor del comerciante desaparecido, dio el primer golpe de pico. El sonido del metal contra la piedra resonó como un grito en el espacio vacío. Remedios observó las grietas mientras los hombres trabajaban, y su corazón se aceleró cuando vio que las sombras comenzaban a moverse nuevamente, agitándose como si supieran que pronto serían liberadas. Pero ese descubrimiento y las consecuencias que traería apenas comenzaban a desplegarse en la fría mañana de octubre, mientras 16 personas cavaban en la tierra sagrada de un edificio que había sido testigo silencioso de siglos de dolor, fe y ahora horror. «Está bien cimentada», murmuró Severiano, acercándose para examinar el trabajo. «Los dominicos construían para la eternidad. Vamos a necesitar más fuerza». Se unieron otros 3 hombres, y entre todos comenzaron a trabajar en las junturas de la piedra, insertando barretas para hacer palanca. Remedios observaba con el corazón en la garganta, mientras las mujeres formaban un semicírculo detrás de ella, algunas rezando en voz baja, otras simplemente mirando con expresión de esperanza y terror mezclados. El cielo seguía encapotado, y el viento arrastraba un olor extraño como a tierra húmeda y metal oxidado. Los hombres hicieron una palanca coordinada y con un crujido que sonó como huesos rompiéndose, la piedra de más de 200 kilos se levantó revelando un hueco negro debajo. Inmediatamente, un olor nauseabundo emergió de la abertura, tan intenso que varios de los presentes dieron un paso atrás cubriéndose la nariz. Era un hedor a descomposición, humedad y algo más que Remedios no supo identificar de inmediato, el olor acre del miedo, de la muerte violenta. Severiano acercó la linterna de petróleo al agujero, y lo que vieron hizo que Esperanza, la viuda del maestro, cayera de rodillas llorando. No eran esqueletos antiguos blanqueados por el tiempo, sino cuerpos en diferentes estados de descomposición, algunos reducidos a huesos, otros todavía con jirones de ropa y tejido. La luz de la linterna bailaba sobre el macabro espectáculo, revelando una mano extendida, un cráneo con la mandíbula abierta en un grito eterno, lo que parecía ser una camisa a cuadros medio podrida. Don Evaristo, que había visto muchas cosas en sus 73 años de vida, vomitó en una esquina. Trinidad comenzó a gritar y tuvo que ser contenida por otras mujeres, pero Remedios, aunque sentía que las piernas le temblaban, se mantuvo firme. «Necesitamos bajar», dijo con voz que no reconoció como propia. «Necesitamos contar cuántos son, buscar identificaciones, documentarlo todo. Si no lo hacemos nosotros ahora, nadie más lo hará. El gobierno va a negar todo. Van a decir que estamos inventando, que es propaganda comunista. Necesitamos pruebas». El exprofesor respiró hondo, y Remedios vio que algo en él se recomponía, como si el propósito le devolviera un pedazo de su dignidad perdida. «Está bien», dijo finalmente, «pero no vas tú. Soy yo quien debe bajar. Yo fui maestro. Sé cómo documentar, cómo observar. Y además», agregó con una sonrisa amarga, «ya no me importa mucho si vivo o muero». Lo que descubrieron en las siguientes 2 horas fue tan atroz que varios de los presentes nunca pudieron hablar de ello sin romperse. Estaban amontonados sin ningún orden ni respeto, algunos con las manos atadas a la espalda con alambre, otros con agujeros de bala visibles en los cráneos. Severiano, con voz quebrada que subía desde las profundidades, iba narrando lo que veían. «Hay un hombre joven con camisa a cuadros rojos. Parece que le dispararon en la nuca. Aquí hay una mujer, aún tiene un uniforme blanco. Podría ser enfermera. Este cuerpo tiene las costillas rotas, posiblemente por tortura. Y una identificación del INE, dice Arnulfo Mendoza Ríos». «¡Aquí está!»,
gritó de repente, y su voz se quebró en sollozos. «Aquí está mi padre, tiene su reloj, el reloj que le dio mi abuelo, está aquí». El joven se arrodilló junto a los restos de Nabor Villegas padre y comenzó a mecerse, gimiendo como un animal herido. Severiano tuvo que abrazarlo y mecerlo también, dos hombres llorando sobre un muerto en las entrañas de un edificio que había sido construido para glorificar a Dios. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto, roto solo por el viento que gemía entre las piedras del convento, como si el edificio mismo llorara. 14 cuerpos, 12 coinciden con los desaparecidos que teníamos documentados. Los otros 2, no sé quiénes son, pero también merecen justicia. Remedios cerró su cuaderno, las manos temblándole tanto que apenas podía sostener el lápiz. «Necesitamos ir a las autoridades», dijo, aunque sabía que esas palabras sonaban ridículas. «Necesitamos denunciar esto, hacer que vengan peritos, que investiguen». «¿A qué autoridades, muchacha? Al alcalde que es del PRI, al juez que le debe el puesto al gobernador, al comandante militar que probablemente ordenó estos asesinatos». Remedios lo miró con determinación. «A la prensa, a los organismos de derechos humanos, a las universidades, a quien nos quiera escuchar, porque lo que encontramos aquí no puede quedarse enterrado, literal y figurativamente». Refugio se acercó entonces, limpiándose las lágrimas con el rebozo. «Remedios tiene razón. Ya encontramos a nuestros muertos. Ahora necesitamos que el mundo sepa lo que pasó, porque si callamos van a seguir matando, van a seguir enterrando gente como si fueran basura. Ya no habría vuelta atrás. Ya no podrían fingir que no sabían, ya no podrían vivir con la cabeza gacha y la boca cerrada. Eran, en ese momento, testigos de un crimen de Estado, y eso los convertía automáticamente en objetivos. Trinidad rompió el silencio. «¿Y las sombras?» Remedios dijo que vio sombras moviéndose bajo el piso. ¿Qué eran? Todos miraron hacia la abertura en el suelo, hacia la oscuridad que aún emanaba ese olor terrible. Severiano habló lentamente, eligiendo las palabras con cuidado. «No creo que fueran sombras en el sentido literal. Creo que eran una manifestación de dolor, de injusticia, de almas que no pueden descansar porque su muerte fue negada. Llámalo como quieras, fenómeno psicológico, energía residual o simplemente la culpa colectiva de un pueblo que sabía, pero no se atrevía a ver. Eran la representación física de un secreto que se negaba a permanecer oculto, de voces que demandaban ser escuchadas, de cuerpos que exigían ser encontrados. El convento, con sus siglos de historia y sus paredes impregnadas de oraciones y sufrimiento, había servido como amplificador de ese grito silencioso. Y ella, por alguna razón que no comprendía del todo, había sido capaz de percibirlo cuando regresó al pueblo. Quizás porque venía de afuera, con ojos no acostumbrados al miedo cotidiano. Quizás porque su madre, recién fallecida, la había guiado de alguna manera, o quizás simplemente porque alguien tenía que ver, alguien tenía que actuar, y le había tocado a ella. No tenían un sacerdote, el párroco más cercano estaba a 2 horas de camino y probablemente no querría involucrarse, así que fueron las mismas familias quienes rezaron sobre la abertura del piso, quienes cantaron alabanzas desafinadas, quienes dejaron flores silvestres y fotografías sobre las losas de cantera. Esperanza colocó la foto de Arnulfo en su uniforme de maestro, sonriendo con ese optimismo que lo había caracterizado. Refugio dejó un rebozo tejido a mano para cubrir simbólicamente a sus 2 hijos. Una por una, las familias fueron despidiéndose, sabiendo que esta sería su última oportunidad de estar cerca de sus muertos antes de que todo se complicara.
Remedios observaba la escena con lágrimas rodando por sus mejillas, pensando en la terrible ironía. Habían encontrado a los desaparecidos en un lugar dedicado a San Jerónimo, el santo patrono de los traductores y bibliotecarios, pero también pensó, el santo de aquellos que buscan la verdad, enterrada en textos antiguos. Qué apropiado que fuera en su convento donde se descubriera una verdad que había estado enterrada por 6 años. En cierto sentido lo era. Contenía nombres, fechas, descripciones detalladas, el testimonio escrito de un crimen que el Estado había intentado borrar. Esa noche, mientras el pueblo dormía inquieto, ella se quedó despierta, redactando un informe completo de todo lo ocurrido. Al día siguiente, partiría hacia Chilpancingo para buscar ayuda, para gritar en las calles si era necesario, para asegurarse de que el horror del convento de San Jerónimo no quedara impune. Y las sombras que se movían bajo el piso del convento eran solo el principio de una oscuridad mucho más profunda, una que involucraba no solo al pueblo de San Miguel, sino a toda una estructura de poder dispuesta a matar para mantener sus secretos. El autobús había tardado 4 horas en recorrer los 65 kilómetros desde San Miguel, zigzagueando por las carreteras montañosas de Guerrero, mientras Remedios pasaba todo el viaje mirando por la ventana sin ver realmente el paisaje. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: encontrar a la abogada Lidia Caballero, la mujer que le había ofrecido ayuda años atrás cuando Remedios trabajaba como empleada doméstica en su casa. Lidia era una de las pocas personas en Guerrero que había alzado la voz contra las desapariciones forzadas, que había documentado casos, que había denunciado al gobierno federal en la prensa nacional. Si alguien podía hacer algo con lo que Remedios había encontrado, era ella. Chilpancingo, en 1980, era un lugar donde la violencia política se respiraba en el aire, donde los desaparecidos eran comentarios en voz baja entre amigos de confianza, donde la policía trabajaba para los militares y los militares responden al gobierno federal que negaba sistemáticamente que existieran conflictos. Las universidades locales estaban bajo vigilancia constante, los periódicos autocensuraban sus notas, y cualquiera que se atreviera a hablar demasiado fuerte podía esperar una visita nocturna de hombres sin cara. Era una construcción de 2 plantas con muros de adobe encalado, que albergaba en la planta baja una librería independiente y en el segundo piso los despachos de varios profesionistas: un contador, un médico homeópata y la abogada Lidia. Remedios subió las escaleras de madera crujientes, con el corazón acelerado, preguntándose si Lidia la recordaría, si estaría dispuesta a involucrarse en algo tan peligroso. La puerta de la oficina estaba entreabierta, y a través de ella pudo ver a una mujer de aproximadamente 45 años, de cabello canoso recogido en un moño, leyendo un expediente mientras fumaba un cigarrillo Viceroy. Lidia levantó la vista cuando Remedios entró. La abogada se levantó de su escritorio, rodeado de pilas de expedientes y carpetas Manila que ocupaban cada centímetro disponible. Las paredes estaban cubiertas con avisos de desaparecidos, fotografías de rostros jóvenes pegadas con alfileres, nombres mecanografiados en máquina de escribir, fechas de desaparición, circunstancias. Remedios sintió que se derrumbaba emocionalmente al ver ese muro de pérdida, toda esa evidencia de vidas arrebatadas. Luego
Con voz cada vez más firme, describió el descubrimiento de la cripta, los 14 cuerpos, las marcas de tortura, la persona enterrada viva que había dejado arañazos en la roca, desesperado por escapar. Lidia dejó caer su cigarrillo en un cenicero de vidrio y se puso de pie bruscamente. «Muéstrame el cuaderno», ordenó. Remedios lo sacó del bolso con manos temblorosas y lo colocó en el escritorio. Y preguntó, aunque era retórico, «Significa que tienes prueba documental de un crimen de guerra. Significa que el Estado mexicano, a través de sus Fuerzas Armadas, torturó y ejecutó extrajudicialmente a civiles desarmados». Remedios asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. Chilpancingo se extendía abajo, sus techos de tejas rojas y calles empedradas, y en la distancia, el perfil de las montañas. «Primero», dijo la abogada sin voltearse, «necesito que entiendas que lo que hiciste al abrir ese convento es un acto de valentía extraordinaria, pero también te convierte automáticamente en un objetivo». Luego se volvió hacia Remedios con una expresión que mezclaba admiración y angustia. «El gobierno, especialmente la rama militar, no va a permitir que esto se conozca sin luchar. Dirán que es propaganda, negarán todo, buscarán desacreditarte. Y si eso no funciona...» Lidia no terminó la frase, pero Remedios entendió. Lidia explicó que tenía contactos en el Colegio de Abogados de México, en universidades de la Ciudad de México, y con periodistas independientes que aún se atrevían a publicar historias incómodas. «Vamos a documentar esto de forma profesional. Voy a solicitar que me reciban en el convento para realizar una investigación legal. Traeremos testigos adicionales. Recopilaremos datos forenses básicos. Y luego lo presentaremos simultáneamente ante la prensa nacional y ante organismos internacionales de derechos humanos». Remedios sintió que se le nublaba la cabeza. «¿Y si nos matan?», preguntó directamente. La abogada hizo una llamada telefónica desde su oficina, algo que en esa época requería marcar a través de un operador de la central telefónica, lo que significaba que cualquiera escuchando podía estar registrando la conversación. No pareció importarle. Habló con un editor de un periódico de circulación nacional en México DF, un hombre llamado Javier López Pérez, que trabajaba para una publicación independiente de izquierda moderada. «Tengo un caso para ti», dijo Lidia. «Guerrero, 1980, fosa común en un convento abandonado, 14 muertos, documentado». Hubo un silencio largo en la línea, luego la voz del editor pidiendo más detalles. Esto era activismo en México en 1980, un acto de terrorismo silencioso contra el orden establecido, donde el terrorismo consistía simplemente en decir la verdad. Había sido testigo de la represión desde el principio de la década, había visto desaparecer a colegas, había documentado casos de tortura, había presentado denuncias que habían sido ignoradas. «Hace 3 años», dijo Lidia, mirando fijamente a su taza de café, «una mujer vino a verme con su hija de 16 años. La muchacha había sido violada por militares, tenía pruebas médicas, tenía testigos. Presenté el caso oficialmente. 2 semanas después, la madre desapareció. 1 mes después, encontraron su cuerpo en un barranco. La niña se fue a vivir con su tía a Veracruz. Nunca llegó a declarar contra los militares. Pueden matarme, sí. Pueden desaparecerme, pueden torturarme, pero mientras esté viva y tenga aliento, voy a gritar lo que vi, lo que documenté, lo que esos hombres hicieron. Es lo único que nos queda».
Lidia, con toda su experiencia y sus contactos, comenzó a tejer una red de denuncia que se extendería desde San Miguel de las Cruces hasta la Ciudad de México y eventualmente hasta organismos internacionales. Remedios vio cómo la abogada se transformaba en acción, en estrategia, en un motor de cambio que no podía ser detenido por el miedo. A la tarde siguiente al descubrimiento de la cripta, 3 camionetas sin placas llegaron al pueblo, y de ellas descendieron hombres de civil armados hasta los dientes. No eran policías locales, ni siquiera militares uniformados. Eran probablemente miembros de la sección clandestina del ejército, los halcones o paramilitares de seguridad interna, el tipo de hombres que no tenían cara en los archivos oficiales del Estado. Fueron directamente a la casa de don Evaristo. La gente del pueblo sabía exactamente qué significaba eso. Don Evaristo había hablado demasiado, había documentado demasiados crímenes y ahora pagaba el precio. Algunas familias comenzaron a atacar a Remedios, culpándola de haber traído esta maldición al abrir la boca, de haber removido lo que debería haberse quedado enterrado. «Ella tiene la culpa», gritaba Lucía, la viuda de Nabor Villegas, aunque su propio hijo había sido parte del grupo que excavó la cripta. «Ella viene de afuera y nos mete en problemas que no son nuestros». Otros, sin embargo, comprendían que la verdad no podía seguir siendo negada. Quizás las sombras sabían que abrirlas traería venganza, que el acto de testificar sobre ellas sería pagado con sangre. Quizás el convento, con su historia de evangelización forzada, de conversiones bajo amenaza, de miles de indígenas muertos de enfermedades traídas por los españoles, había absorbido todo ese sufrimiento en sus paredes de cantera. Y ahora, en 1980, estaba devolviendo ese sufrimiento al mundo, forzando a la gente a confrontar lo que querían dejar en la oscuridad. «Vamos a investigar», dijo el presidente del colegio, un hombre llamado Rosario Villalobos, que probablemente reportaba cada uno de sus movimientos a alguien en la cadena de poder. Pero requiere una orden judicial, que requiere presentar la denuncia formalmente ante el Ministerio Público, Pero vamos a hacerlo de todas formas, vamos a dejar un registro, vamos a cumplir los protocolos, aunque sabemos que el sistema está podrido. Presentaron la denuncia ante el Ministerio Público local, que la recibió con la promesa de que sería investigada, promesa que todos sabían que era mentira, pero servía el propósito, crearía un papel, un registro, una evidencia de que alguien había intentado hacer lo correcto dentro del sistema legal, incluso si el sistema legal era completamente corrupto. El artículo fue acompañado por un editorial que denunciaba las desapariciones forzadas en México, que especulaba sobre la complicidad de fuerzas de seguridad, que pedía una investigación federal inmediata. La reacción del gobierno fue predecible. Negación total, llamadas a periodistas para que dejaran de propagar mentiras, sugerencias de que el hallazgo era un montaje de elementos comunistas. Otros periódicos retomaron la historia. Las universidades comenzaron a hablar del caso. Los organismos de derechos humanos emitieron comunicados pidiendo una investigación neutral. Y en San Miguel de las Cruces, mientras el pueblo se dividía entre quienes apoyaban a Remedios y quienes la culpaban de todos sus males, los miembros de las familias de los desaparecidos comenzaban a organizarse, impulsados por una esperanza frágil pero real, de que tal vez finalmente sus seres queridos podrían tener justicia. 3 días después de que el reportaje salió a la prensa nacional, un grupo paramilitar irrumpió en la casa de Lidia Caballero a las 3 de la madrugada.
Remedios estaba durmiendo en la habitación de huéspedes cuando escuchó los gritos, el sonido de vidrio rompiéndose, los golpes sistemáticos contra la puerta. Se vistió en la oscuridad, con el corazón acelerado, sabiendo exactamente qué estaba sucediendo. Bajó silenciosamente por la escalera trasera y salió al huerto de Lidia, escondiéndose entre los árboles frutales mientras hombres encapuchados destrozaban la casa, buscando documentos, expedientes, cualquier cosa que probara la investigación. Cuando los hombres finalmente se fueron, llevándose a la abogada en una camioneta sin placas, Remedios salió de su escondite y entró en la casa destrozada. Lidia se había ido, como don Evaristo, como tantos otros, desaparecida en la madrugada de un miércoles ordinario. Pasaría la siguiente media hora buscando entre los escombros de la oficina de Lidia, encontrando un sobre que decía «Para el caso Guerrero», conteniendo copias de todos los documentos, todas las declaraciones, todas las fotografías. Lo escondió en el forro de su bolsa de viaje y se dirigió a la estación de autobuses. En su lugar, tomó un autobús directo a la Ciudad de México, 19 horas de viaje a través de montañas y desiertos, con el sobre escondido contra su pecho, sintiendo que los ojos de todos en el autobús la miraban, que todos sabían exactamente lo que ella llevaba. Las copias que Remedios había rescatado circularon entre organizaciones de derechos humanos, llegaron a manos de periodistas independientes, fueron archivadas en universidades donde investigadores comprometidos las protegieron. El caso del convento de San Jerónimo se convirtió en parte de un registro que, aunque el gobierno negaba sistemáticamente, existía. Nabor, el joven que había bajado a la cripta para identificar a su padre, fue arrestado por actividades subversivas y nunca volvió a salir de la cárcel. Refugio, la madre de los hermanos Solís, simplemente desapareció de su casa una madrugada, dejando una taza de café sin terminar en la mesa de su cocina. Los rumores de que se había encontrado una cripta fueron calificados oficialmente como especulación infundada y propaganda comunista. Trabajaba en empleos informales, cuidando casas, limpiando oficinas, mientras en sus ratos libres documentaba más historias de desaparecidos, contribuyendo al archivo histórico que organizaciones de derechos humanos estaban construyendo. En 1983, cuando la represión comenzó a disminuir ligeramente y Remedios sintió que al menos podía salir a comprar pan sin temer ser capturada, regresó a Guerrero. La población había disminuido a la mitad, con muchas familias huyendo, buscando seguridad en otros estados. El convento permanecía en ruinas, ahora cercado con alambre de púas y custodiado esporádicamente por soldados. Nadie subía ya al cerro, ni siquiera para pastorear cabras. Los guardias estaban en otro lado del pueblo, como ella sabía que estarían en esa hora. Fue directamente al lugar donde habían encontrado la cripta. El piso había sido reparado, pero en la oscuridad de la noche, Remedios pudo ver las marcas en las losas donde los hombres habían excavado. Solo sintió la frialdad de la cantera de 600 años, gastada por el tiempo, manchada con la sangre de cientos de personas que habían sufrido a lo largo de los siglos en ese lugar. La pesadez que había percibido cuando era joven, esa densidad que se sentía en el pecho, había desaparecido. Las sombras que se movían bajo el piso no se movían más. No porque hubieran sido exorcizadas o sanadas por alguna fuerza celestial, sino simplemente porque habían sido vistas, reconocidas, documentadas. Su injusticia había sido confrontada, aunque el Estado la negara.
Los antropólogos fueron los héroes. El descubrimiento académico fue lo que importó, y la mujer, que había tenido el coraje de primero confrontar esa verdad, quedó en las sombras. El hombre, sorprendido de estar hablando con una testigo directa de un evento que había estudiado como archivo histórico, le preguntó si deseaba que su nombre fuera reconocido públicamente. Remedios rechazó gentilmente. «Mi nombre no importa», dijo con la voz gastada por los años. «Lo que importa es que sus nombres permanezcan». Arnulfo Mendoza, Jacinto Solís, Mauricio Solís, Adelaida Pacheco, Nabor Villegas, Trinidad Fuentes, Margarita Luna, y los 8 nombres cuyos cuerpos fueron tan torturados que nunca pudimos identificarlos. Esos nombres deben estar en la historia. Su desaparición figura en registros de organismos de derechos humanos como probable ejecución extrajudicial, pero nunca fue oficialmente reconocida, nunca fue indagada legalmente. Para el Estado mexicano, simplemente dejó de existir en 1980. Turistas y estudiantes visitan el lugar para aprender sobre la represión política en México. El piso de piedra bajo el cual fueron encontrados los cuerpos está marcado con una placa que dice simplemente: «Aquí fueron encontrados restos humanos, víctimas de represión política. Descansa en paz». Su última solicitud fue que cuando sus cenizas fueran esparcidas, la mitad fuera llevada al convento de San Jerónimo. Durante esa entrevista, la hija reveló que Remedios nunca había dejado de pensar en lo que vio bajo ese piso de piedra, que sus últimos años los pasó revisando constantemente archivos y documentos, asegurándose de que la historia completa quedara registrada. Ella decía que las sombras no eran fantasmas, recordó la hija, que eran simplemente la manifestación del dolor humano que no podía ser contenido en el silencio. Decía que mientras hay alguien que recuerda, las sombras encuentran paz. Eran el grito de alguien que fue enterrado vivo, los sollozos de una viuda que nunca supo dónde estaba su esposo, la rabia de un país que fue torturado y obligado a guardar silencio. No la paz de los espíritus apaciguados, sino la paz de una historia contada, de una injusticia reconocida, de un pueblo que dijo: «No, esto pasó, fue real, no será olvidado». Pero el convento permanece, deteriorándose lentamente bajo el clima de las montañas de Guerrero, testigo de siglos de violencia, fe, sufrimiento y finalmente verdad.